Ahora vamos a ver definiciones que tienen que ver con las ondas. En este caso lo vamos a ver más específico para ondas de sonido. Pero entonces, para que quede claro cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un sonido grave y un sonido agudo, que a todo esto lo vamos a ver más específico en la sección de otorrino, cómo se interpretan los sonidos. Pero para que quede claro de dónde se origina, si es grave o agudo el sonido, rápidamente repasamos estos términos en una onda. Entonces podemos tener ondas de sonido, ondas de luz, ondas electromagnéticas, earthquake, ondas de un terremoto, por ejemplo. Pero tenemos la gráfica, así tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Así. Y una cosa va a ser la gráfica de cómo se comporta la onda y otra cosa va a ser cómo se ve la onda. Ya mucho más específico, eso lo vemos en los siguientes videos. Entonces ponemos la onda más o menos así. Así. Entonces, primero vamos con definición de ciclo. Entonces, un ciclo va de aquí, acá. O por ejemplo, de aquí, acá. O sea, vamos a decir, el ciclo es desde un punto hasta que se vuelva a repetir ese punto. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en la punta más alta, hasta que se vuelva a repetir la punta más alta, todo eso es un ciclo. Entonces, hasta que se repite el punto que hayamos escogido. Si escogimos, por ejemplo, este punto, entonces hasta que se repite ese punto, aquí. Si escogimos este punto, entonces hasta que se repite ese punto. Entonces, de aquí a acá es un ciclo, o de aquí a acá es un ciclo, o de aquí a acá es un ciclo, o así. Pero finalmente, pues los ciclos los contamos de aquí hasta el correspondiente, acá. Entonces, este es un ciclo, siguiente ciclo es de aquí a acá, esto, y el siguiente ciclo es de aquí acá. Entonces, en este caso tenemos 3 ciclos. 1, 2 y 3. Luego vamos con qué es una cresta, que es un valle. Entonces, la cresta va a ser como la convexidad, y vamos a llamarle convexo. Y el valle va a ser la concavidad. Entonces, eso es una cresta, eso es una cresta, eso es una cresta, y este es un valle, valle, valle. Ahora vamos con amplitud. Entonces, la amplitud de la onda va a ser la distancia que hay entre el punto de equilibrio y el punto más distante. El punto más distante. Ahora, el punto más distante podemos ponerlo de dos formas. Punto más distante podemos decirle el punto más alto de la cresta, o el punto más bajo del valle. Entonces, por ejemplo, en donde está lo rojo, este es el punto de equilibrio. El punto más distante es este es el punto más distante. Y este también es el punto más distante, o sea, de aquí a acá o de aquí a acá. Este es el punto más distante. Este es el punto más distante. Este es el punto más distante. O sea, es relativo a una raya que vaya así, directa. Esa distancia va a ser la amplitud. Ahora, como aquí podemos hablar de números positivos y aquí pueden ser números negativos. Entonces, para no meternos en rollos de signos si es positivo o negativo, lo que hacemos es agarramos la distancia de aquí, acá, o podemos agarrar la distancia de aquí, acá, pero sacamos el valor absoluto. Vamos a sacar el valor absoluto. Valor absoluto es básicamente ignorar cuál es el signo. O sea, valor absoluto, por ejemplo, aquí hay 2 cuadros grandes y aquí también 2 cuadros grandes. Entonces, valor absoluto de 2, se ponen 2 palitos. Esto es 2. Valor absoluto de menos 2, por aquí vamos para abajo. Valor absoluto de menos 2 también es 2. Entonces, sacamos el valor absoluto de la distancia que hay entre el punto de equilibrio y el punto más distante, ya sea este o este. Y eso nos va a dar la amplitud. Lo que sería 2 por la amplitud, 2 veces la amplitud, sería desde una cresta hasta un valle, o sea, la distancia de aquí, acá, de aquí,
Eso sería 2 veces la amplitud, porque de aquí a acá es amplitud y de aquí a acá es amplitud. De aquí a acá es amplitud y de aquí a acá es amplitud. Entonces de cresta a valle es 2 por la amplitud. Del punto de equilibrio a la cresta o del punto de equilibrio al valle es la amplitud. Y eso se pone como A. Ahora vamos con longitud de onda. Entonces, longitud de onda va a ser la distancia que hay desde un punto en un ciclo hasta ese mismo punto en el siguiente ciclo. Entonces, aquí agarramos un punto de un ciclo. Entonces, por ejemplo, dijimos, este es el primer ciclo. Agarramos un punto del primer ciclo. La distancia que hay desde ese punto hasta ese mismo punto, pero en el siguiente ciclo. El siguiente ciclo es este. Entonces, este mismo punto corresponde aquí. La distancia que hay de aquí a acá, esta es la longitud de onda. Pero podemos haber agarrado otro punto, por ejemplo, de aquí hasta el siguiente ciclo, que es acá. Esa es la longitud de onda. Podemos haber agarrado, por ejemplo, este, de aquí hasta ese mismo punto en el siguiente ciclo. Esa es la longitud de onda. Y se pone lambda. El periodo. Entonces, lo voy a poner más abajo. Periodo. El periodo va a ser el tiempo que se tarda en hacer un ciclo. El tiempo en hacer un ciclo. Entonces, de aquí a acá es un ciclo. No importa cuánto sea la longitud de onda, el tiempo que nos tardemos de aquí a acá, o sea, de llegar aquí a llegar acá, eso es un ciclo. Eso es la frecuencia. El periodo. Es el periodo. Y se pone T. El tiempo que tardamos de aquí a acá, o sea, en terminar un ciclo, es T, el periodo. De aquí a acá es un ciclo. Entonces el tiempo que nos tardamos en hacer un ciclo va a ser el periodo. Este es un ciclo, lo que nos tardamos en hacer este ciclo es el periodo. Lo que nos tardamos en hacer este ciclo es el periodo. Lo que nos tardamos en hacer este ciclo es el periodo. Y el otro es la frecuencia. La frecuencia va a ser la inversa del periodo. La frecuencia es cuántos ciclos tenemos en un segundo. Las unidades de estos son hertz. Entonces, digamos, si de aquí a acá es un segundo, ¿cuántos ciclos tenemos en este segundo? Tenemos un ciclo, otro ciclo, otro ciclo. Entonces, en este caso, si de aquí a acá es un segundo, tenemos 3 ciclos en un segundo. Entonces, si aquí 3 ciclos son un segundo, si en un segundo hicimos 3 ciclos, ¿cuánto dura un ciclo? Entonces, tenemos regla de 3, despejamos esta. Un segundo por un ciclo entre 3 ciclos. X es 1 entre 3, X es 0.3 segundos. Entonces, aquí lo que sacamos es cuánto dura un ciclo. Si 3 ciclos duran un segundo, ¿cuánto dura un ciclo? Un ciclo dura 0.3 segundos. Y dijimos, el periodo es cuánto tiempo nos tardamos en hacer un ciclo. O sea, 0.3, que es la inversa de la frecuencia. La frecuencia son 3 ciclos en 3 segundos. 3 en 3 segundos. La inversa es 1 en 3, o sea, 1 entre 3. Entonces, frecuencia y periodo son inversa una de la otra. Y la frecuencia es cuántos ciclos tenemos en un segundo y el periodo es cuántos segundos nos tardamos en hacer un ciclo. Ahora vamos con... ¿Qué otra cosa tenía? Velocidad. Velocidad. La velocidad va a ser la velocidad con la cual se propaga la onda. Entonces, velocidad es la frecuencia multiplicada por lambda, por la longitud de onda. Porque unidades de velocidad son unidades de distancia entre tiempo, generalmente metros entre segundo. Las unidades de frecuencia, dijimos, son ciclos entre segundo. Ciclos entre segundo. Ahora ciclos, pues no necesitamos ponerlo.
porque o sea, es un número, es cuántos ciclos en un segundo, lo que nos importa es el segundo. Estas son unidades de frecuencia, multiplicado por unidades de lambda. Unidades de lambda son unidades de distancia. Longitud de onda, que es lambda, es la distancia que hay entre el punto de un ciclo y ese mismo punto en el siguiente ciclo. Generalmente esos son metros, o pueden ser kilómetros, o pies, o lo que sea. Metros entre segundo. Entonces, la velocidad es la frecuencia por lambda. Si la frecuencia dijimos que es la inversa del periodo, o sea, la frecuencia también es igual a 1 entre el periodo. Entonces podemos hacer sustituciones. Frecuencia es 1 entre el periodo y lo multiplicamos por lambda. Y eso también es velocidad. Entonces velocidad es frecuencia por lambda, o dicho de otra forma, velocidad es 1 entre el periodo por lambda. Ahora más específico, en los siguientes videos le vamos a dar interpretación auditiva a cada uno de estos, de la amplitud, la frecuencia y así. Pero para que quede claro un ejemplo, lo más relevante va a ser la frecuencia. Lo más relevante va a ser la frecuencia. Entonces vamos a poner ejemplo de dos ondas. Entonces tenemos, aquí está. Vamos a tener dos ondas. Una tiene menor longitud de onda que otra. Así. No nos vamos a fijar en la amplitud. La amplitud la vamos a ignorar ahorita. Ahorita lo único que queremos es la longitud de onda. Entonces, de aquí a acá es una longitud de onda. De aquí a acá es la longitud de onda de esta onda. La velocidad siempre va a ser constante. O sea, para las ondas de sonido, la velocidad va a ser la misma. La velocidad es la misma. Entonces, en este caso, tenemos lambda y tenemos una frecuencia. O sea, en un segundo vamos a tener ciertos ciclos, que va a ser una frecuencia específica para esta longitud de onda. La velocidad aquí va a ser lambda por la frecuencia. Y lo mismo aquí vamos a tener otro tipo de frecuencia. Vamos a tener otra cantidad de ciclos en un segundo. La velocidad va a ser lambda por la frecuencia. Aquí tenemos una longitud de onda distinta a la de acá y una frecuencia distinta a la de acá. Pero las velocidades siempre son la misma, porque es la velocidad del sonido. Entonces, aquí hablando de ondas de sonido. Ahora, la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, mientras menor longitud de onda tengamos, más frecuencia vamos a tener. Si de aquí a acá es un segundo, mientras más chica sea la longitud de onda, más ciclos vamos a tener en un segundo, o sea, mayor va a ser la frecuencia. Si tenemos una longitud de onda más grande, como es la que tenemos aquí, si tenemos longitud de onda más grande, entonces menor va a ser la frecuencia, o sea, menos ciclos vamos a tener de aquí a acá, que corresponde a un segundo en este caso. Entonces, mientras menor la longitud de onda, más frecuencia. Mientras mayor la longitud de onda, menor frecuencia. Y la relevancia de esto es que las ondas de sonido, ya vemos que las dos tienen la misma, bueno, todas las ondas de sonido tienen la misma velocidad, pero las ondas de sonido que tienen frecuencia alta como es esta, o sea que tienen longitud de onda menor longitud de onda, estos van a ser sonidos agudos. Y los que tienen longitud de onda grande, o sea, frecuencia disminuida, estos van a ser sonidos graves. Entonces, un sonido agudo es como más chino. Un sonido grave en mi caso sería, por ejemplo, eso es un sonido grave en un sentido. Y uno más agudo que ese, o sea, que las ondas que se van a emitir tienen menor longitud de onda, o sea, tienen más frecuencia, sería, por ejemplo,
Entonces, la relevancia de frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales, la longitud de onda y la frecuencia. Mientras menor longitud de onda, más frecuencia, o sea, más ciclos tenemos en un segundo. Y esos sonidos son agudos, como el segundo que vimos. Y la longitud de onda grande, esta tiene menor frecuencia, o sea, menos ciclos, un ciclo, otro ciclo, menos ciclos vamos a tener en un segundo. Y esos son los sonidos más graves. O sea, esos son sonidos como de mujer. Esos son sonidos de hombre. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.